Buenos días a todos. Ya han pasado los 5 minutos de rigor, por lo tanto vamos a empezar con la presentación de Alarm Space. En primer lugar, ¿me oís todos bien? En principio. Sí, a ver algún mensajito en el chat para confirmar que me oís. Perfecto, muy bien, gracias. Veo que me oís. Vale, pues vamos a empezar con la presentación. Hoy lo que vamos a presentar es el software Alarm Space, que es un software dedicado básicamente orientado a CRAs para que las CRAs puedan básicamente monitorizar equipos, videograbadores y sus cámaras. Para eso nació, pero veréis que ha ido creciendo y que hay diversos tipos de dispositivos que se han añadido y que podemos controlar, monitorizar, utilizar a través de Alarm Space. ¿De acuerdo? Lo que os decía, básicamente Alarm Space nació para controlar y monitorizar videograbadores y cámaras. Se puede visualizar tanto cámaras en tiempo real como reproducir vídeo grabado. Incluso se pueden gestionar eventos y alarmas técnicas de los videograbadores. ¿De acuerdo? Luego estos eventos se pueden mandar a los principales softwares de CRA y desde estos softwares también se pueden visualizar las cámaras y las grabaciones directamente desde los propios softwares sin tener que ir a otro software o a cualquier otro dispositivo. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, no os lo he dicho, pero me decís en el chat y así vamos intentando responderlas todas. Alarm Space, además, lo desarrollamos aquí mismo en ByDemes. Tenemos un equipo de desarrollo que un poco recibe las peticiones de los clientes, si hay problemas, si hay nuevas funcionalidades que puedan ser interesantes, pues intentamos incorporarlas siempre en el software, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repasar un poco las principales funcionalidades de Alarm Space. En el módulo servidor, que es uno de los módulos del software, lo que se hace es dar las altas de los equipos y modificaciones de los datos. Esto es un software que está solo centralizado en un solo PC, ¿vale? Que sería como el servidor, a ser posible un servidor. Un software que corre sobre Windows, puede ser un Windows 10, 11 o sobre un Windows Server más o menos actualizado. Y la característica principal es que admite distintas marcas de equipos, ¿vale? Tanto equipos Dahua como Confirmed by Demes o original, por IP y por P2P, equipos Hyundai, equipos Hikvision, de momento solo por IP y DNS. ¿Vale? Estamos trabajando también en el P2P de Hikvision, pero de momento todavía en estas versiones no está incorporado, pero esperamos tenerlo próximamente. Esta utilidad es, una vez tenemos dado de alta un equipo en el software, ya nos olvidamos de la marca que es, no hace falta que lo sepamos porque se tratan todos por igual. Y entonces podemos tener acceso a muy distintos equipos simplemente dándolos de alta en el servidor, ¿vale? Aquí un detalle de cuando estamos dando el alta concretamente, ¿vale? En un equipo le ponemos una descripción que puede incluir el número de abonado o no, el nombre del cliente. El tipo de conexión predeterminado será el tipo de conexión por el cual conectaremos al grabador. En primera instancia, si tenemos datos, como en este caso del ejemplo, para conectar por las dos vías, por IP o DNS o por P2P, pues intentará primero por el tipo de conexión predeterminada, en este caso sería en directo, pero si fallara esa conexión intentaría por la segunda vía, por P2P, o sea que siempre tenemos más opciones de conectar con el grabador y poder visualizar sus cámaras, ¿de acuerdo? Tenemos que elegir el tipo de dispositivo, ¿vale? Para saber cómo conectar con él, pero una vez ya lo tenemos grabado, conectado con él, pues ya como os decía, nos olvidamos del tipo de dispositivo, ¿de acuerdo?
Aquí en abonado, este es el número que le asignamos al grabador de abonado, que será el abonado que se mandará al software de CRA para un poco sincronizar Alarm Space con los softwares de CRA. Luego, con el usuario y la contraseña que tengamos, si le damos a cargar configuración, si todo funciona correctamente, nos dirá que ha podido conectar. Si tiene datos por las dos vías, nos dirá que por las dos vías se ha conectado correctamente, o por una sí, la otra no, depende. También nos replica el número de serie, nos dice el número de canales que tiene, el número de canales de salida, etc. También de cara al programa operador, que veremos luego y que es para visualizar las cámaras, pues podemos desde aquí el servidor asignar cámaras a usuarios concretos. ¿Qué quiere decir? Pues que determinados usuarios no tienen por qué tener acceso a todas las cámaras o todas las grabadoras. ¿Vale? Podemos asignarle a un usuario unos determinados grabadores o incluso unas determinadas cámaras de algunos grabadores y otras no. Aquí también os quería mostrar algunos detalles más. Es importante que siempre tengamos activado el check de chequeo del sistema. ¿Qué significa? Que cuando tengamos activado este check se comprueba, podemos recibir los eventos de los grabadores. Por ejemplo, podemos ver si se desconectan, podemos ver si tienen un fallo de disco duro, etcétera. Pero siempre tenemos que tener el check de activar chequeo del sistema activo. Aquí también vemos, bueno, que si según qué eventos nos pueden mandar un vídeo, y entonces podemos aquí configurar los segundos que queremos en alarma y en prealarma. ¿Vale? Y este sería un ejemplo de las alarmas que podemos monitorizar de los grabadores, de los eventos. Veis que tenemos, por ejemplo, el vídeo sensor, o sea, la detección de movimiento, que la verdad es que no es recomendable usar porque nos saltaría mucho y nos mandaría muchos eventos, pero sí, por ejemplo, hay quien trabaja cableando las entradas de alarma de los grabadores con salidas de intrusión, y entonces cada vez que salta una de estas entradas de alarma del grabador, pues nos manda un vídeo de la cámara asociada a esa zona de intrusión. También la pérdida de vídeo, el enmascaramiento. Tenemos que tener en cuenta que estos eventos los recibimos del grabador, por lo tanto tienen que estar configurados en el propio grabador, y con el check en el grabador, en la configuración que pone subir alarma o enviar alarma, según el firmware y la marca del grabador puede poner distintos conceptos, pero la idea siempre es la misma, que el grabador realmente nos envíe la alarma a nosotros para poder nosotros recogerla. Y entonces si está marcada en el grabador y la tenemos seleccionada aquí en Alarm Space, entonces será cuando recibiremos esos eventos y cuando los trasladaremos al software de CRA. Y también tendremos un listado aquí en Alarm Space, pero además lo enviamos para el software de CRA. Aquí donde pone el desplegable este que pone fuego y pánico, aquí definiríamos los eventos que queremos enviar al software de CRA, o sea, el código de evento, el código contact ID o el código SIA, que enviaríamos al software de CRA en el momento que recibiéramos ese evento. Los podemos definir en una tabla que luego, si queréis, podemos ver, que definimos los eventos que serán los que enviará al software. Como hemos visto, tenemos que dar las altas de los equipos aquí. Si normalmente empiezan a crecer bastante los equipos y tenemos pues varios centenares de equipos dados de alta en Alarm Space. Entonces es muy importante para tener una copia de seguridad de esos datos para no perderlos. Por eso tenemos unas copias de seguridad que se pueden incluso automatizar. Veis aquí que podemos poner una programación de las copias de seguridad, le ponemos la carpeta de destino, le decimos ejecutar, por ejemplo, cada día, activar programación periódica, ejecutar cada día, cuando empieza, por ejemplo, hoy a las 10, tal, y además podemos eliminar backups anteriores, copias anteriores. ¿Por qué? Bueno, pues para no saturar la unidad de almacenamiento en la que estemos haciendo el backup. Si dices eliminar copias anteriores a 3 días, pues solo te guardará las copias de los últimos 3 días.
Una vez visto un poco el módulo servidor, que es el que hemos dicho que era para altas y modificaciones de los equipos, y en el cual, por cierto, no lo he comentado, pero solo pueden entrar los usuarios de nivel administrador, ¿vale? Para que podamos limitar a otros operadores que no entren al servidor y no hagan cambios de los equipos, solo con nivel administrador. En cambio, el módulo operador, que es el que estamos viendo ahora, pueden entrar todos los operadores y, como os he dicho, pueden tener todos los operadores asignadas determinadas cámaras o no. Como vemos aquí, en la izquierda tendríamos todos los grabadores a los que tenemos acceso y podríamos estar visualizando cámaras simultáneamente de un mismo grabador, de varios grabadores, de grabadores de distintas marcas. Como os decía, no distinguimos ya aquí de qué marcas son. Simplemente con darle doble clic sobre la cámara, desplegando las cámaras del grabador y dándole doble clic, iríamos viendo las cámaras en real simultáneamente. De la cámara del grabador, por ejemplo, que deseemos, podemos sacar un certificado de visualización de cámaras. Esta creo que es una aplicación bastante útil, que lo que hace es realizar una captura de cada una de las cámaras del grabador, de la instalación, y genera un PDF. ¿De acuerdo? De manera que eso lo podemos utilizar como un certificado de instalación, un parte de trabajo, un certificado de mantenimiento, y lo podemos sacar en cualquier momento. Simplemente nos vamos al grabador, le damos al botón derecho y veréis que tenemos la opción de sacar el certificado. Además, el logo este que aquí pone DCC, que es el nombre del programa hermano de Alarm.Space para instaladores, pero este logo lo podéis personalizar y poner el de vuestra empresa o el logo que os interese. Además, también se sacan los últimos eventos, al final se sacan los últimos eventos del grabador, ¿vale? Una tabla con los últimos eventos. Además, desde aquí el operador podemos gestionar también las grabaciones de los grabadores. Cuando estamos visualizando una cámara, si nos vamos a la pestaña de grabaciones, veremos que tenemos un filtro para consultar las grabaciones que tenemos disponibles del grabador. Aquí, por ejemplo, del 6 de diciembre al 13 de diciembre, de tal hora a tal hora, y podemos incluso filtrar por el tipo de grabación, que bueno, normalmente se consultan todas, pero podrían ser, pues sácame solo las grabaciones que se han producido por detección de movimiento o alguna cosa así. Y una vez pues hacemos la consulta, en la parte derecha de aquí del operador, aquí no se ve, pero habría todas las grabaciones que tenemos disponibles. Nos vamos a la que nos interesa, le damos doble clic y veremos que se reproduciría la grabación y podemos visualizarla. Bueno, en este visor que tiene las funciones características de cualquier visor, ¿no? Como avanzar rápido, parar, pausar, ir para atrás, etcétera. Además, podemos descargar lo que estamos visualizando, o sea, podemos descargar esta grabación y podemos hacer una captura de una imagen, de una fotografía, una instantánea. Otra característica importante, interesante, es esta flechita azul que veis aquí abajo, que nos permite ir al momento, al minuto, al segundo que deseemos de la grabación. Después veremos que cuando nos ponemos encima y la arrastramos nos va diciendo en qué segundo estamos de la grabación, y si lo soltamos, pues la grabación automáticamente se mueve hacia esa hora, hacia ese segundo en concreto. Además, si con la flechita nos ponemos en ese segundo, la descarga que hacemos no empieza al principio de toda la grabación, sino en ese segundo que nos hemos puesto, ¿vale? De manera que podemos incluso recortar un poco las descargas y iniciarlas en el segundo en el momento que queramos descargar precisamente. Finalmente, en el módulo operador hay un apartado de gestión de alarmas, que la verdad es que en Alarm.Space no se usa mucho, porque sería como para sustituir al software propiamente de CRA, o sea, no haría falta un Manitou, un SVN, un software, porque desde aquí podríamos gestionar estos eventos, ¿vale? Veis que aquí no se ven muy bien, pero bueno, tendríamos un evento de un grabador que nos ha saltado un canal que tenía asociado a un vídeo, por lo tanto nos hace una captura del vídeo y
y nos hace también una captura de una imagen y un vídeo el vídeo que se ha descargado. Bueno, desde aquí podemos asignar acciones, poner comentarios y cerrar la alarma. Ya os digo, no se usa mucho en Alarm Space porque tenemos realmente la funcionalidad importante e interesante es que lo mande para los software de CRA. El tercer módulo, ya hemos visto el servidor y el operador, el tercer módulo importante para CRAs es el ActiveX. ¿Vale? El ActiveX, ¿en qué consiste? Pues es un plugin básicamente para Internet Explorer, que con una URL podemos visualizar una cámara en concreto de un grabador en tiempo real, y como vemos a la izquierda, y unos segundos antes a la derecha, ¿vale? Una grabación de unos segundos antes simultáneamente. ¿Vale? Esto, ¿por qué es interesante? Bueno, porque en el momento que llegue una alarma de una zona de intrusión al software de CRA, desde los propios software de CRA se puede ejecutar esa URL. Normalmente todos los Manitou, SVN software tienen sus visualizadores de explorador de Internet, ¿vale? Sus browsers, y desde allí ejecutan nuestro ActiveX y simplemente ya tienen asignada la cadena y pueden ver la cámara asociada a esa zona de intrusión en tiempo real y unos segundos antes, de manera que tienen muchas opciones de ver alguna cosa que pueda estar sucediendo, si hay algún intruso o si realmente solo es, por ejemplo, un animal doméstico que ha hecho saltar la alarma o cualquier cosa. ¿Vale? Pero es interesante tener esta doble visualización de la cámara en directo y de la grabación. Además, como veis, en el ActiveX podemos cambiar de cámara también una vez lanzado. Aquí tenemos el parámetro channel que podemos cambiar. Podemos cambiar del substring al principal, al stream principal. Bueno, tenemos distintas funcionalidades. Podemos grabar lo que estamos viendo, descargar lo que estamos visualizando, etcétera, etcétera, incluso PTZs, zooms, ¿vale? Tenemos distintas funcionalidades aquí si lo permite la cámara. También desde aquí podríamos buscar grabaciones de otros canales diciéndole quiero visualizar la grabación de tal canal a tal hora. O sea que es bastante completo el ActiveX una vez lo tienes ejecutado. Vale, como os decía, Alarm Space nació para el control de videograbadores y sus cámaras, pero no se ha quedado ahí, sino que va incrementando los dispositivos que podemos controlar o que pasan a través de él. Este es el caso de las centrales Vesta de Climax, que supongo que ya conoceréis, porque se han hecho muchas campañas explicativas del producto, ¿vale? Sabéis que es una central con integración domótica, Alexa, Google Home, y que nos envía los eventos de intrusión a través del protocolo XML. Pero las señales de Vesta no se reciben directamente en los software de CRA, como la mayoría, sino que utilizan una pasarela, y en este caso la pasarela está integrada también en Alarm Space, ¿vale? Es importante que el uso del protocolo XML, porque a través de él podemos enviar no solo los eventos, sino también las imágenes, por ejemplo, de los peercams o de las cámaras integradas en la propia Vesta. ¿Qué características tiene la pasarela para las Vestas? Bueno, lo que os decía de las capturas de los peercams, por ejemplo, que son imágenes, 1, 3 o 6 imágenes, pues si son 3 o 6 imágenes, la propia pasarela genera un vídeo, ¿vale? Una sucesión de las imágenes, y ya está el vídeo montado y no hay necesidad de ir viendo las imágenes una por una, sino que ya nos ejecuta el vídeo. Esto desde todos los softwares de CRA pueden ejecutar ese vídeo y visualizarlo inmediatamente. También la pasarela hace un control de pooling de las centrales, de manera que podemos programar un periodo. Hay un periodo por defecto, pero se puede cambiar en cada uno de los abonados, y cuando falla tres veces ese pooling, por ejemplo, pues puede mandar un fallo de pooling al software de CRA. Y cuando se restaura, cuando recibe el evento de pooling o cualquier otro evento, pues tenemos la restauración del pooling.
Los equipos, los paneles, no hace falta darlos de alta manualmente. Cuando recibimos un evento de un nuevo panel, automáticamente se da de alta en el sistema. Y luego tenemos una parte que ya veremos en el propio servidor de Alarm Space, en el cual podemos verificar los abonados que tenemos y si hace falta cambiar el periodo de pooling, si hace falta desactivarlo, o sea, bloquearlo porque es una baja y no nos interesa que lleguen más señales, incluso borrarlo si vemos que ya no está operativo ese abonado. También veréis que tenemos un control de los equipos por MAC, de manera que podemos, si hay un equipo, dos equipos, por ejemplo, que transmiten con el mismo número de abonado por error, de dos instaladores que están utilizando el mismo número de abonados, uno de ellos nos dará ese error de MAC, de manera que veremos que tenemos aquí un error y hay que hacer alguna modificación. Si es por un cambio de central, que estaban probando con una y luego se pone otra, pues se puede resetear esa Mac y no hay ningún problema en ese caso. Veréis también que en este pasarela podemos ver el histórico de tramas recibidas, tenemos un log en tiempo real, podemos hacer una configuración de máxima disponibilidad con una máquina principal y una de backup, de manera que si se cae la máquina principal, pues podamos seguir recibiendo los eventos por la máquina de backup. Y como novedad, sabéis que ya se pueden integrar las cámaras Dahua, incluso las Hikvision y Hyundai en las Vesta, y que podemos recibir los eventos IVS de estas cámaras. Se transmitirá ese evento IVS en los eventos inteligentes de merodeo, de cruce de línea, cruce de región, con el vídeo asociada, con las imágenes asociadas a ese salto. Así como recibimos las imágenes de los peercams, pues también podemos recibir las imágenes de las cámaras integradas. Vemos aquí lo que os comentaba del escenario de máxima disponibilidad, ¿vale? Tenemos una máquina principal y una máquina de backup. ¿Esto cómo se implementa? Pues en la Vesta, en los paneles, podemos configurar dos vías de comunicación, la vía principal y si esa vía cae, pues una secundaria, de manera que sería la propia Vesta la que, si viera que no puede comunicar con la máquina principal, lo hiciera con la de backup. Es recomendable que las dos vías sean proveedores distintos o tecnologías distintas, de manera que si por ejemplo la principal está por una fibra, pues el backup si está por un 4G o por una fibra de otro operador, eso nos salva también de fallos de la propia operadora, de la propia compañía de telecomunicaciones. Incluso si la máquina principal está parada, la máquina de backup puede seguir funcionando independientemente y recibiendo todas las alarmas. Y luego cuando están las dos en marcha se sincronizan de manera que el proceso de control de pooling está asegurado, o sea, es fiable en todos los casos. No es que cuando recibamos por el backup, pues la principal luego verá que le ha fallado el pooling, no, porque la de backup, cuando se despierte la principal, ya le informará de los poolings. Esta es la parte de control de los abonados que se irán añadiendo aquí en esta tabla. Vemos que aquí podemos acceder a cualquier abonado y cambiarle lo que os decía, el periodo de pooling activo, el periodo de test, ¿vale? Que podemos también programar un test clásico, por ejemplo, cada 24 horas para que llegue al software del CRA. Lo que os comentaba de la Mac del equipo que podemos resetear, ¿vale? Podemos asignar incluso un grupo al equipo para luego, bueno, tenerlos agrupados para distintos conceptos. Y hay algunas novedades como que también podemos configurar el número de fallos de pooling. Ya os he dicho 3, pero en realidad si ponemos 2 o 4 también podríamos cambiarlo desde aquí en cada abonado individualmente. Aquí vemos esta botonera de estado central, que ahora veremos también para que podemos entrar realmente en la central y podemos hacer como un bidireccional. Ahora lo veremos
diapositiva posterior. Otro apartado de Alarm Space es propiamente la pasarela de Vesta, en la cual tiene su propia configuración. ¿Vale? Aquí básicamente definiríamos los parámetros principales de la pasarela, como la IP de la propia máquina, pero sobre todo los puertos de escucha. ¿Veis? Estos serían los puertos que hay que abrir para escuchar, para que recibamos las señales. Y la IP del software de CRA, el puerto del software. Si es un software que necesita una línea de receptora, pues se puede poner aquí. Los parámetros por defecto de pooling, que por ejemplo le puedes poner 3 minutos o cualquier otro, etcétera, etcétera. En este pequeño software también tenemos el tiempo real, en el cual veremos cómo nos llegan las señales de Vesta, los ACKs que mandamos, lo que enviamos a CRA, lo que recibimos, un histórico puramente de las tramas, ¿vale? Un log más en profundidad, bueno, un poco más complicado, pero que también es importante. Códigos de eventos propios, por ejemplo, podemos cambiar los eventos que mandamos en concepto de fallo de pooling, en concepto de restauración de pooling, en, bueno, toda una serie de eventos de códigos de eventos que podemos configurar. Podríamos llegar a mandar las señales a distintos destinos, no solo a uno, ¿vale? Y también podemos llegar a reasignar eventos, o sea, si nos llega un determinado contact ID, podemos decir, pues no quiero recibir ese contact ID, sino que quiero recibir otro. ¿Vale? El balanceador se está preparando para cuando crezcan bastante más las conexiones a una sola pasarela, pues utilizaremos balanceadores para repartir la carga de procesamiento de las señales, ¿vale? Pero todavía no está activo. Y esta es la parte que os comentaba del bidireccional, o llamarle un poco como queráis, de acceso al panel, que simplemente es una página HTML5, de manera que podéis entrar incluso desde cualquier navegador, desde un Chrome, un Firefox, un Edge, de todas partes se puede entrar con una URL, pero la ventaja de esto es que desde los propios softwares de CRA pues podéis asignar a ese abonado esa URL y directamente desde allí entrar a esta página y por lo tanto hacer un armado remoto de un panel Vesta cuando nos lo pide el cliente es casi solo con 2 clics, uno para entrar aquí y otro para hacer el armado, como veis aquí a la derecha. Desde aquí además se visualizan los últimos vídeos, porque también si hay algún software que no tiene la integración XML, pues puede acceder a esta página para ver los vídeos e imágenes y capturas. Y veis también que podemos anular zonas, quitar anulaciones, incluso si es un PeerCam o una cámara, podemos pedir imagen, una captura instantánea de imagen. Esto se puede también impedir por la ley de protección de datos. Si no se desea, pues no se da permiso, pero bueno, técnicamente se puede. Y no sé si conocéis las escenas de las Vesta, que son una serie de acciones encadenadas, pues se pueden aplicar también así remotamente, ¿vale? Acciones encadenadas de domótica, de intrusión, como por ejemplo apaga las luces y arma y conecta la alarma. Pues puede ser una escena que podríamos aplicar desde aquí remotamente. Otros dispositivos incorporados también en Alarm Space, pues los videoporteros, ¿vale? Con Alarm Space podemos hacer como una especie de videoportería remota, de manera que la manera de funcionar para CRA sería que recibimos, cuando hay una pulsación del VTO, del videoportero, nos llega un evento al software de CRA, un evento que podemos configurar evidentemente, y si le asignamos a ese evento, a ese abonado, una URL también que nos ejecute nuestro ActiveX, esa URL ya tiene que estar preparada para darse cuenta de que es un videoportero y entonces nos lanza este pop-up en el ActiveX, en el cual, como podéis ver, se ve la cámara del VTO, pero además podemos iniciar una conversación bidireccional o tipo walkie, ¿vale? Apretado para hablar y soltamos para escuchar. Podemos abrir puertas, podemos abrir incluso una puerta secundaria si tuviéramos el modulito de puerta secundaria. Esto sí, los videoporteros de momento son los Dahua, ¿vale? Podemos conectarlos remotamente por
por IP directa o por P2P también. Y con estos Dahua, todo tipo de videoporteros Dahua que tengan la botonera integrada, se puede realizar esta videoportería remota. Veis también que se puede hacer una captura de imagen del vídeo, etcétera, etcétera. También otros tipos de dispositivo. Estamos integrando, ya están integradas de hecho, distintas centrales de incendio. En este caso es una central convencional, podéis ver las zonas, ¿vale? De Honeywell siempre, de momento tenemos el protocolo de Honeywell. Y veis, por ejemplo, aquí que vemos las 4 zonas de la central. Y vemos el estado en que están, si tienen alarmas de pulsador, de detector, averías de circuito abierto, de cortocircuito, pero además vemos mucha más información como temperatura de la central, tensiones de entrada, de batería, de la propia zona y un pequeño histórico de los últimos eventos, porque además recibimos los eventos de la propia central, ¿vale? Está claro que para conseguir esta comunicación tenemos que incorporar un comunicador, un convertidor 232 a Ethernet, a TCP/IP, en el panel, si no, no hay manera evidentemente de acceder, ¿vale? Pero una vez tenemos incorporado este comunicador, pues tenemos acceso al panel, recibimos sus eventos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como recibimos los eventos, pues además hemos intentado dar más aplicaciones al sistema y vemos, por ejemplo, que aparte de listados que podemos hacer y exportar, pues tenemos incluso gráficos, por ejemplo, del estado en que está la central. Si vemos que una central durante un mes ha estado con muchas averías, pues podemos sospechar que ha habido algún problema. Además de las convencionales, estamos integrando también de Honeywell las analógicas, ¿vale? Que tendrán tenemos más opciones porque en las analógicas podemos acceder al dispositivo y preguntar el estado del dispositivo propiamente, no genéricamente de la zona, que luego de los dispositivos individuales pues no tenemos conocimiento de su estado. Actualmente están integradas la ID60 y la ID3000, la Morley DXT, ¿vale? Me han asegurado que la mayoría del resto estarán hasta el 80% de todas las analógicas de Honeywell, pero todavía no tenemos para la M8100, 8200, pero vaya, que tiene que estar a punto de llegar. Lo que os comentaba, también de las analógicas recibiremos los eventos y vemos que los podemos enviar al software de CRA, de manera que en CRA, que hasta ahora solo tenían pues la información de que había saltado la central porque estaba conectada a una entrada de la intrusión, de la central de intrusión, pues ahora podrá tener toda la serie de eventos que le envíe la central de fuego. Además también tenemos un panel de control parecido al del convencional y lo que os decía, de eventos exportables a Excel y a PDF. Este sería el panel de control de la analógica. Veis, a la derecha es parecido al de la convencional, porque tenemos también las sirenas, las averías del sistema, un histórico general, un iconito de alarmas que no tenemos allí, porque las alarmas las tenemos aquí a izquierda, que cuando se ilumina es que tenemos alguna zona en fuego, etc. Y aquí en la izquierda pues tenemos como un pequeño panel de control de interrogación de los dispositivos, ¿vale? Si queremos saber el estado de un dispositivo, pues le decimos en qué lazo está, qué tipo de dispositivo es, si es un módulo o un sensor, le damos su dirección y le consultamos. Y aquí nos responderá, pues por ejemplo en el último caso, el módulo de la dirección 2, pues que está en estado de fuego, ¿vale? En el ejemplo. Y antes el sensor de la dirección 1 pues estaba en reposo. Lo de los listados, tenemos una tabla de todos los eventos, no se ve mucho aquí porque realmente hay mucha información, porque en la analógica pues hay realmente mucha información que recibimos, tanto el evento que recibimos concretamente, como de qué dispositivo se trata, de qué dispositivo es, una entrada monitorizada en este caso que estoy señalando aquí, el lazo a que pertenece, si tenemos la dirección, la referencia, la etiqueta que le hemos puesto cuando hemos configurado la central
y la etiqueta de la zona, ¿vale? Todo esto lo tendríamos en un Excel que podríamos trabajar luego con él. Vale, y esto es un poco la presentación general, así a grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles, pero de todas las funcionalidades que tiene en este momento Alarm Space. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, os quería enseñar un poco en real el funcionamiento del software. Si tenéis alguna pregunta, la hacéis por el chat. Si no, os voy enseñando pues un poco lo que hemos visto, pues que realmente está en funcionamiento en Alarm Space, ¿vale? Este sería el servidor. Aquí en DVR lista tendríamos todos los equipos, ¿vale? Lo que os decía, si cargamos un equipo, por ejemplo, este es un equipo que tenemos aquí en la oficina, pues vemos que solo tenemos datos para conectar por P2P. Si le damos a cargar configuración, inmediatamente nos dice conexión establecida y nos pone los canales de salida, la hora a la que está en hora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las alarmas que tenemos, por ejemplo, aquí en el apartado de alarmas vemos que tenemos marcado la desconexión y reconexión del grabador. Además, vemos a unos equipos en rojo, que va ligado con esto de la desconexión, que los equipos en rojo son los que están realmente desconectados, los que no tenemos acceso a ellos, ¿vale? Y aquí en el propio servidor nos indica los que están desconectados. ¿Veis lo que os decía de la alarma médica? Bueno, aquí tendríamos en alarmas, tendríamos en pasarela, ¿vale? La lista de códigos que podemos usar, ¿vale? Es una tabla general a la que podemos ir a buscar los códigos. Aquí lo tengo mezclado, pero no es habitual, ¿vale? O usáis SIA, el PA, PA, MA, FA, o usáis el Contact ID, en el cual podéis definir una serie de eventos que luego podéis utilizar aquí para mandar esas alarmas que definimos. Igualmente, también aquí en alarmas, estas son las genéricas: fallos de disco, conflictos de IP, la desconexión, y también tenemos las alarmas por canal, ¿vale? Cada uno de los canales podríamos definirles pues las alarmas que queremos recibir y enviar y reenviar luego a CRA con sus respectivos códigos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vemos que la pérdida de vídeo, por ejemplo, es un evento que se usa mucho, que es cuando una cámara se desconecta o tiene algún problema. Fijaros que también tenemos la restauración, ¿vale? O sea, cuando detectamos cuando se pierde la cámara, pero también intentamos reconectar siempre y vemos si se reconecta. Aparte, aquí tenemos unos checks que son para que podemos enviar emails cuando recibimos esos eventos, ¿vale? Lo único que, bueno, ya tiene que ser casos bastante específicos, porque si no se reciben muchos emails, pero se puede enviar a un email de administrador, que seríais vosotros mismos en la CRA, o un email de grupo. Se puede asignar un grupo al equipo, se puede enviar ese email, o al del propio cliente. Esto no hace falta dar de alta todos los canales y todos son iguales, sino que podríamos copiar datos en los otros canales, ¿vale? Los que no hay cámaras no es recomendable ponerlo, porque podrían saltar señales que tampoco tendrían ningún sentido, ¿vale? Y lo que os decía, aquí en opciones tenéis también el email del cliente, ¿vale? Este sería el email que podríais mandar. De acuerdo. Aquí también os quería comentar en el tema del videoportero. Por ejemplo, este es un videoportero, ¿vale? Veis que tiene el videoportero. Se da de alta exactamente igual que un grabador en principio, solo con el tipo de dispositivo distinto. Pero aquí tenemos también un calendario de alarmas. ¿Qué quiere decir? Que en los videoporteros podéis elegir cuándo recibir las alarmas o cuándo no. Si yo digo, pues el lunes solo las quiero recibir de 8 a 10 de la mañana, a 11, vamos. Vale, pues entonces el resto iría hacia el VTH, hasta la pantallita asociado al VTO, y de 8 a 10 pues la recibiríamos en CRA y podríamos tratarlo remotamente. Lo vuelvo a poner bien, que luego si no llega y no sabes por qué. Vale, muy bien. Esto en cuanto a los VTOs. Aquí veis que también damos de alta las centrales de incendio de manera muy parecida, ¿vale? Por ejemplo, esta es la que tenemos de alta ahora.
igual, solo se puede conectar evidentemente por IP directa, pero si le damos a cargar configuración, pues nos debería dar que está efectivamente conectada correctamente, porque tengo aquí una ID 3000 de pruebas y hemos podido conectar con ella sin problemas. ¿Vale? Esto en cuanto al servidor, un poco aquí lo que os comentaba de la configuración de copias de seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya más o menos lo hemos visto allí. Aquí tengo también el programa operador. ¿Vale? El operador es donde os digo que os aparecen todos los equipos asignados a ese usuario y podemos cambiar las pantallas que podamos ver simultáneamente, etcétera. Podemos aquí visualizar una cámara, este es el mismo grabador que tenía allí, ¿vale? Ya estamos visualizando la cámara, podemos visualizar simultáneamente otra cámara, esta es una que tengo aquí, que me estáis viendo, hola. ¿Vale? Tenemos distintas funcionalidades si nos ponemos encima de la cámara, ¿vale? A grabar, capturar una imagen, escuchar o hablar, ¿vale? Volver a reproducir, si le doy a volver a reproducir, pues reproducirá 5 minutos antes. Un zoom, por ejemplo, puedo hacer un zoom aquí de la hora y veremos la hora pues mucho más grande, ¿vale? Bueno, un poco las funcionalidades que veis aquí que se pueden hacer. Si limpiamos cámaras, pues nos desaparecen las cámaras totalmente, o podríamos individualmente pues ir y decirle también a una cámara que no la queremos ver más. Aquí en el operador también podemos visualizar lo que os comentaba del incendio. Por ejemplo, aquí tenemos el analógico, si le damos doble clic sobre el incendio, ¿vale? Este es el panel de control que os decía. Entonces aquí vemos el histórico de los eventos que tenemos, el histórico general, etcétera, el histórico solo de alarmas o de averías, ¿vale? Si nos ponemos encima. Y aquí tenemos la consulta que os decía. En principio, si la red de incendio no es muy grande, si le realizamos la consulta sin más datos, sin ningún dato, pues nos devuelve todos los dispositivos de la red, ¿vale? Vemos que aquí tenemos 3 sensores en la dirección 1, 2, 3 y 3 módulos también en la 1, 2, 3. Y entonces le decimos, pues del sensor que está en la dirección 1, pues danos datos. Entonces ya solo nos daría los datos de esa zona, de ese dispositivo, con más detalle. Claro, aquí cuando hacemos el general no entra tanto en detalle, pero cuando sí vamos a consultar, a interrogar un dispositivo, ya nos dice que es un óptico fotoeléctrico, que hemos etiquetado como detector 1, que está en la zona 1 etiquetada como parking, etcétera, etcétera, y que está en reposo. ¿Vale? Como os decía, las señales de incendio se recibirían en Manitou. Esto sería un pequeño Manitou SVN o software, o el software que tengáis en cada caso. Este sería un pequeño simulador de software de CRA. Vamos a ver que si intentamos generar una alarma de la central de incendio, ¿vale? Ya la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces vemos que aquí ya nos van llegando los eventos, ¿vale? Veis que ha llegado un fuego, incendio, yo he silenciado el zumbador interno manualmente para que no moleste aquí, y veis que ha llegado a la restauración. Esto en tiempo real llegaría también al software de CRA. Y además aquí, si estuvierais monitorizando o si entrarais en ese momento a monitorizar, pues veríais que hay aquí un fuego del módulo de la zona de la dirección 2. Por lo tanto, si consultamos el módulo de la dirección 2, pues nos debería decir además que está, en vez de en reposo, pues que está en incendio, que está en fuego. ¿Veis? Efectivamente, vemos la información de es una entrada general, entrada 2 de la planta 3 y está en fuego. Incluso aquí remotamente podemos llegar a hacer algunas acciones bidireccionales, como por ejemplo, bajo código siempre, pero bueno, como rearmar la central o poner alguna central en pruebas. Ahora veremos cómo ya se ha rearmado.
¿Qué pasa con estas acciones? Que realmente no podemos rearmar una central remotamente si no hay alguien allí presencialmente. Por lo tanto, legalmente es dudoso esto del tema del rearme o de anulación de zonas o de poner zonas en pruebas. Pero bueno, la legislación parece que está intentando cambiar un poco y ser un poco más permisiva, o ya veremos cómo evoluciona, pero vamos, que sepáis que técnicamente no hay ningún problema para hacer este tipo de acciones remotas. De acuerdo, entonces ya para ver algún tema más, podemos ver también el tema de, veis aquí están los eventos, pero también el tema del videoportero. El videoportero, si yo hago una llamada, pues ya veis que nos llega también aquí la llamada del videoportero, ¿vale? Entonces la cargo, yo tengo asignada la URL que quiero ejecutar, ejecuto. ¿Qué pasa? Que me lo he puesto en la otra pantalla. Vale, aquí en este caso es un explorador, es un explorer, pero vale, ahora veis, se me está acoplando porque ya estoy hablando. Lo que hago es terminar conversación, ¿vale? Para que no se acople, pero veis lo que os decía. Podéis ver la pantalla del VTO, podéis ver incluso una cámara asociada, veis la cámara esa que veíamos antes, la tengo asociada aquí en la cadena, en la URL, y vemos tanto la pantallita del VTO como la cámara asociada, incluso podríamos ver una grabación, ¿eh? Lo que pasa que no está aquí en la cadena, pero podríamos verla e incluso cambiar de cámaras. Aquí en el VTO pues hemos visto que estábamos hablando, podemos abrir la puerta remotamente, ¿vale? Ahora se ha activado el relé del VTO, podemos capturar una imagen, descargar el vídeo, etcétera, etcétera. Una vez se ha terminado, pues cerramos y ya está. Como veis, es bastante inmediato la llegada de la llamada y podéis ejecutar el VTO, la pantalla emergente casi al momento, por lo tanto es una gestión bastante eficiente. ¿Vale? Y por último, en el tema de Vesta, también os quería mostrar un poco cómo llegan los eventos de Vesta. ¿Vale? Voy a ir cerrando estos para que no se me acumulen aquí. Si yo provoco algún evento de Vesta, por ejemplo, ahora hago un armado, ¿vale? Pues ya nos llega aquí el armado. Como lo estoy haciendo por esa página bidireccional que os he puesto, tengo dos armados. ¿Por qué? Porque hay uno que me dice que lo he hecho remotamente, ¿ves? El armado remoto, y la otra es propiamente la central que ha hecho el armado. Y ahora voy a intentar hacer saltar el PeerCam, que además el salto del PeerCam tiene una cámara asociada, ¿vale? Y entonces veremos las imágenes que nos llegan de la cámara. Tengo una cámara de ajo aquí asociada y además las imágenes del PeerCam. Veis que están en localizaciones distintas. Ahora de momento ya me va a llegar la alarma porque ya hemos saltado. Ya tenéis la alarma aquí y la restauración. Ahora desarmo para que no me llegue nada más y no quede esto más complicado. ¿Vale? Ya tenemos aquí también el vídeo de la cámara. Veis que el vídeo de la cámara llega casi de inmediato. ¿Vale? Si lo cargo, puedo ejecutarlo, el vídeo. ¿Vale? Y soy yo aquí que estaba aquí probando. ¿Veis? Pues es la cámara que tengo aquí al lado, encarada hacia acá, que me manda un vídeo del momento del salto, de unos segundos antes, justo antes del salto. ¿Vale? Y como veis, esto llega al software de CRA y lo pueden ejecutar desde allí mismo, igual que estoy haciendo yo con el simulador. Y este otro vídeo sería el del PeerCam. Vale, a ver si me carga. Esto, bueno, no responde ahora. Bueno, esto es un simulador, ¿eh? Esto ya es cosa de los softwares. Vale, ya lo tenemos cargado y aquí sería propiamente el del PeerCam, que lo tenía yo aquí cogido con la mano. Como veis de aquí, pues se reciben los eventos y además desde el propio software de CRA podríais también entrar
con una URL pues a un sitio parecido a este, ¿vale? Es lo que os comentaba del bidireccional. Simplemente es una URL muy sencilla que apunta al servidor de Alarm.Space y que lo único que hay que cambiar es el subscriber, que sería el número de abonado, ¿vale? Y ya está. Aquí veis que tenemos el bidireccional, que realmente podemos armar, desarmar las zonas, las áreas, ¿vale? El armado parcial, ¿vale? Si yo le hago, realmente es cuando me llegan aquí, ¿eh? No es armado parcial, ¿veis? Ya inmediatamente me han llegado. Igual que si desarmo, pues ya me llega inmediatamente la apertura. Lo que os decía, aquí podemos hacer bypass, pedir una imagen si es un PIRCam o una cámara, anular, desanular zonas y aplicar escenas. ¿De acuerdo? Y estas serían básicamente las funcionalidades y las novedades de Alarm.Space. No sé si tenéis alguna pregunta. Sé que es mucha información y eso, pero bueno, quería daros una pincelada de todas las aplicaciones, ya tanto de videograbadores como de los nuevos dispositivos, de videoporteros, de incendio y del tema de Vesta. Sepáis que también que de Vesta prácticamente ya está a punto el tema de cuando se envía un pánico por la aplicación, pues habrá una geolocalización que se podrá ver en los software de CRA también, o sea que se podrá ver en un mapa donde se produce, y bueno, que se va avanzando en todos estos temas. No sé si tenéis alguna pregunta, si no daríamos la reunión, la presentación un poco aquí por terminada. Cualquier duda o cualquier consulta para descargar software, para esto, pues me podéis mandar un email a mí y lo hablamos, ¿vale? Os pongo mi email aquí mismo, ¿vale? En el chat y me lo enviáis a mí. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, bueno, si no tenéis preguntas, pues lo damos un poco aquí por terminado. Ya os digo, cualquier cosa me consultáis, no hay ningún problema, estoy a vuestra disposición. Gracias a todos por asistir y nos vemos en próximas presentaciones.